La técnica de la repetición, cómo funciona y cómo ustedes pueden utilizarla para aprender de forma autodidacta, sin cursos ni nada. Ahora, ojo con esto, esta técnica funciona súper bien y es muy efectiva solamente si conocen la psicología detrás del aprendizaje del idioma. Hay un video donde hablo completamente sobre eso que se llama justamente la psicología detrás de aprender inglés. ¿Ok? Es un video que ya está en YouTube, lo pueden buscar y pues van a poder ver todo el tema eh, interno, trabajo interno que hay para poder nosotros alcanzar objetivos de una forma mucho más efectiva y aprender de una forma mucho más efectiva el idioma o cualquier cosa como tal, ¿ok? Entonces, ¿cómo comenzamos con esta técnica? Primero, para utilizarla, ustedes tienen que pensar en esto. Disfrutar del proceso de aprendizaje, es decir, centrarte en el viaje. Mucha gente se frustra, y esto lo hablé en otro video, no voy a indagar más allá, pero justamente para que esto funcione te tienen que divertir lo que vas a estudiar y el inglés como tal. Si no, se volverá muy, muy aburrido, ¿cierto? Es como, ay, y la percepción que tienes del inglés se volverá negativa. Esa no es la idea. La idea es que sea positiva y que te anime y te motive muchísimo, porque de aquí nace la automotivación, el combustible para seguir avanzando en tu desarrollo. ¿Y cómo hacemos eso? Pues conectando el inglés con tus intereses o pasiones actuales. Seguramente te gusta el fútbol o te gusta las películas de terror o algo te gusta o te gusta escuchar podcasts sobre el universo, etcétera, libros. Ustedes van a tomar una pasión actual y van a conectarla con el inglés. Ahora, esta pasión actual, el interés, tiene que ser específico. Es decir, si a ustedes les gustan las películas, van a decir, bueno, ¿qué tipo de películas? Ok, la de acción. ¿Cuál película? Avengers. Y cuando van a esa Avengers, a la película de Avengers, ven qué escena le gustaría usar para practicar, ¿vale? Lo mismo con canciones, ¿no? Una canción o una fracción de la canción como tal. Sea lo que sea que escojan, debe poder escucharse y leerse, ¿ok? La idea de aprender inglés, o sea, si podemos usar solamente una palabra para decir, ¿cierto? ¿Cómo ser bilingüe es la inmersión? ¿Y cómo llegamos a la inmersión? Pues con repetición constante, que nos lleva a exposición constante al idioma, que crea un hábito y nos lleva a la inmersión. Bueno, en el otro video de la psicología detrás de aprender inglés, ya hablé sobre esto en profundidad, así que sugiero que vayan a verlo, porque si ustedes no son capaces de saber esto o entenderlo, es muy poco probable que puedan aplicar la técnica de repetición. La idea es que lo entiendan, ¿cierto? Y lo puedan aplicar bien, conociendo las bases detrás de lo que hay del aprendizaje. ¿Ok? Entonces la palabra clave aquí es repetición también, porque es aquí donde nosotros vamos a estar practicando para llegar a la inmersión. Ahora, también lo que hice en esa reunión fue explicar esto y también lo volveré a explicar aquí porque es importantísimo. Porque la técnica de la repetición te permite dejar de traducir. Quiero que ustedes piensen, ¿cierto? Dejen de pensar que traducir es malo y dejen de culparse por traducir. Es normal, sobre todo si están aprendiendo inglés de adulto ya, o ya estás, tienes 16, 18, 20, 21 hacia arriba. Es normal que tú para entender tiendas a traducir y que lo consideres malo es algo, una estupidez, porque es donde se empieza. Obviamente no hay que quedarse ahí, pero ¿cómo dejamos de traducir? Pues con la técnica de la repetición, ¿vale? Porque la técnica de la repetición hace que tú dejes de depender de la traducción. Hagamos un ejemplo. Si yo le pregunto a cualquiera que está aquí en la clase, en esta sesión de Zoom, What is your name? Aunque seas muy principiante, es probable que sepas la respuesta, ¿no? O que la pregunta y sepa responderla. My name is. Ahora piénsalo otra vez. ¿Tuviste que pensar mucho para decir esa palabra, o esa frase, perdón? My name is. No. Prácticamente lo dijiste de forma automática. Hey, what is your name? Oh, my name is Martin. ¿Por qué? Porque lo que ocurrió fue que pasaste de la idea de lo que quieres decir directamente al speaking. Y esto fue porque lo tenías ya aprendido, practicado.
cuando tú practicaste tanto eso y te lo automatizaste en el cerebro, pues ya dejaste de hacer esto de que, oh, bueno, yo quiero decir tal cosa. La idea se te genera pues en español y luego empiezas a pensar, ok, ¿cómo lo digo en inglés, no? Y aquí empieza como la traducción y como empiezan a pensar y se traban y ahí recién después lo dicen si es que pueden decirlo, ¿no? Entonces la idea es siempre practicarlo tanto que hacemos de la idea al speaking y que la traducción deje de ser necesaria. Esto ocurre con la práctica constante que pueden usar con la técnica de la repetición, ¿ok? Entonces, asimismo, ustedes ya automatizan la frase, ¿cierto? My name is, ya saben qué significa, entonces ya no tienen por qué pensarlo en español. En su momento, cuando estaban aprendiendo la frase, claramente ustedes pensaron, bueno, mi nombre es my name is, ¿cierto? En su momento, cuando estaban aprendiendo recién la frase, sí, la tradujeron, pero luego de tanto decirla, el cerebro es como que, bueno, ya no es necesario ocupar fuerza o energía en la traducción porque ya lo tengo automatizado. Y hablar fluido inglés es netamente la acumulación de vocabulario, frases que, que vayas automatizando. Literalmente es eso. ¿Ok? Es hermoso y esta técnica es totalmente autodidacta. ¿Ok? Pero como dije, es algo que va a depender mucho de cómo tú veas el inglés, lo percibas y cómo trabajes en ti también. Ok, la técnica de la repetición trabaja tres áreas, el listening, el vocabulary y speaking, ¿ok? No trabaja la gramática. Ustedes pueden tomar gramática aparte, investigarla de otra forma, pero como tal la técnica de la repetición no es necesaria. De hecho, esta es la famosa forma de aprenderse gramática. Ahora, recomiendo que vean por otro lado gramática, sí, un 5%, 10%, pero hagan que la mayoría de su práctica sea esta de aquí, porque finalmente lo que da mejores resultados, más rápido y más efectivos, ¿ok? Entonces, hagamos un ejemplo práctico. Perdón, hay que hablar sobre esto. No se trata de hacerlo una sola vez, o sea, no es como que ya lo aplico una vez y ya funciona, no, es como que lo aplico una vez y ya soy bilingüe, no. Es el cúmulo de prácticas lo que te lleva a poder desarrollar un mejor vocabulario y hablar mejor. Se trata de repetir y automatizar. Recuerden la palabra automatizar que es súper importante. La veremos más adelante con más detalle. Hagamos un ejemplo práctico. Supongamos que ustedes cogen la escena de Avengers, ¿vale? Que dura 2 minutos. Tiene que ser 2, 3 minutos, está bien. Lo que van a hacer es ver la escena en español, aunque este primer paso con películas no es necesario, la verdad, ustedes pueden ponerla para ver la diferencia entre el doblaje y la voz original, pero la verdad, usted se la puede saltar. Lo que sí es inglés con subtítulos, bueno, en inglés con subtítulos como tal la escena, y luego verla en inglés, perdón, con subtítulos en inglés, perdón, en español, en el punto 2. En el punto 3 ya sería con subtítulos en inglés y luego sin subtítulos y repetir otra vez. Y repetir y repetir. La escena dura 2 minutos. Ustedes lo repiten 5 veces y habrán pasado unos 10 minutos. ¿Ok? En 10 minutos ustedes, ¿qué va a pasar? Van a empezar a relacionar vocabulario, van a empezar a ver cómo se pronuncian las palabras y todo con algo que les gusta. ¿Ok? Esto de aquí les gusta, les interesa, es relevante. Lo que va a ocurrir es que van a estar desarrollando dos cosas, listening y vocabulary. Primero, va a aparecer vocabulario relevante para ti. ¿Te importa lo que sucede en esa escena? Me gusta, tiene cosas que me llaman la atención. ¿Ok? Sabrás, ¿cierto? Con esa práctica, eh, vas a saber cómo se escribe y se pronuncian las palabras, ¿ok? Y te acostumbras al inglés de la vida real, sobre todo si son películas, ¿ok? Esto es básicamente entender el idioma, ¿ok? Ahora, muchos se detienen aquí tal vez, pero debes seguir, porque ¿cómo aplicamos la técnica de la repetición, pero con el speaking? ¿Cómo hacemos eso? ¿No? ¿Cómo hacemos para practicar por nuestra cuenta solos speaking? ¿Ok? ¿Cómo? Pues la técnica de la repetición aplicada para el speaking tiene 4 áreas. Estas 4 áreas que ven, se las voy a explicar uno por uno, todas están conectadas de alguna forma, ¿ok? Primero, cuando hablamos inglés tenemos el acento, ¿vale? Y la pronunciación. La pronunciación es básicamente decir bien la palabra, que se entienda. Y el acento es la zona, pues, en donde tú naces, por ejemplo, y por ende tu inglés
tiende a tener un cierto acento. Por ejemplo, en el americano, británico, suenan diferentes, ¿no? Asimismo, cuando un latino empieza, o un colombiano, ecuatoriano, etcétera, empieza a aprender inglés, normalmente va a hablar inglés con un acento latino, ¿ok? Va a empezar a hablarlo de una forma latina, a pesar de que dice bien las palabras, pero sabemos que su acento viene de Latinoamérica. Con la técnica de la repetición, tú vas a poder trabajar estas dos cosas, ¿vale? Pronunciation y accent. ¿Ok? Son dos cosas distintas. Por ejemplo, Sofía Vergara, como tal, tiene un acento súper colombiano, pero habla inglés. Y se entiende. ¿Ok? Ahora, el acento es hiper duper importante al momento de ser bilingüe. La verdad es que no, con tal de que tú logres comunicarte y se te entienda, está bien, pero aquellas personas que buscan hablar inglés de una forma mucho más completa, digamos, llegando al nativo, casi nativo, pues puede trabajar en el acento. ¿Ok? Para mejorar el acento y la pronunciación, lo que vamos a hacer con la práctica del podcast que escogiste, la canción o el video, ¿cierto? Vamos a aplicar shadowing, ¿ok? La técnica del shadowing consiste en que tú repitas justo después de lo que dice el hablante, ¿ok? Repites una palabra, no, tres palabras juntas, ¿cierto? Y tienes que lograr que tu pronunciación acento se parezca lo más posible a lo que dijo el locutor, el actor, lo que estés escuchando, ¿no? Esto es vital. Y, y tienes que hacerlo muchas veces. Lo que es vital es que hay que hacerlo muchas veces para que cada vez se parezca aún más a lo que estás escuchando. También te puedes grabar, por ejemplo, haces varias pruebas y ves cuál es la que se parece mejor a lo que está diciendo el actor o el cantante o el tipo del podcast, ¿cierto? O el audiolibro como tal. Tienes que ir viendo y mejorando de esa forma. Como dije, es constancia y repetición. Repite, repite, repite hasta que seas capaz de forma práctica, ¿ok? Moldear los músculos que te hacen hablar, ¿cierto? Toda esta parte de la garganta, la boca, y vas a empezar eventualmente a hablar muy parecido, con una pronunciación muy buena y un acento parecido a lo que estás aprendiendo. ¿Ok? Y de esa forma vas a aprender y crear conexiones neuronales nuevas y vas a aprender a decir el inglés o hablar inglés de una mejor manera. ¿Ok? Esa es la base. Entonces, pronunciación y acento lo trabajamos con el shadowing con los videos. ¿Ok? Entonces, aquí estamos netamente en el punto de pronunciación y acento, estamos netamente mejorando la base de nuestro speaking, que es cómo sonamos, la pronunciación y el acento, ¿ok? Perfecto, vamos. Ahora, cuando llegue el momento de la verdad para hablar inglés, cuando salgamos a la calle o cuando vayamos a un restaurante o cuando viajemos y queramos usar inglés, vamos a depender de dos cosas, de la automatización y de la creación, ¿ok? ¿Qué es la automatización? Lo expliqué atrás, ¿vale? ¿Se acuerdan cuando yo dije, hey, what is your name? Hey, what's your name? Y tú automáticamente dices, my name is, es porque esa frase en particular ya la tienes automatizada. No pasas al español para ver qué dice, no piensas en español básicamente. Está tan practicada que pasa de la idea al inglés y ya está. No pasa de la idea español-inglés, no. Está muy practicada, entonces pasa de un punto a otro, ¡pum! Genial. La automatización se basa en eso, en que tú tengas un arsenal de vocabulario, frases, ideas ya instaladas que aprendiste gracias a la técnica de la repetición cuando estabas aplicándola, ¿cierto? Con el video, estabas viendo el video, estabas viendo lo que significan las palabras, estabas viendo el vocabulario. Eso lo automatizas aquí. Y como has practicado shadowing previamente, ya sabes cómo decirlo correctamente. Entonces, cuando llegue el momento de que tú tengas que hablar inglés, puedes apoyarte en el conocimiento automatizado que tengas y utilices frases aprendidas para comunicarte. Y súper normal hacer eso, ¿vale? Empieces a fabricar, no, todavía no fabricas, perdón. Empieces a usar frases hechas que aprendiste en la técnica de la repetición, ¿no? Viendo videos, aplicando el tema de las películas, etcétera. Chicos, recuerden, en cuanto a la técnica de la repetición, cuando escojan un material para practicar, no es que lo escojan para un día, no.
esos 2 o 3 minutos de serie que van a practicar tienen que usarlo por un mes o 3 semanas para dominarlo, porque la idea es que ustedes dominen, lo repitan y dominen tanto que todo lo que aparezca ahí ya está aquí y eso mismo pueden utilizarlo en la práctica de speaking cuando estén hablando con alguien. ¿Ok? No se trata de ver 1000 películas en inglés o 1000 series en inglés. Se trata de ver una 1000 veces. O sea, una película o serie 1000 veces. De eso se trata. En este caso, una escena como tal, o una escena de 2 o 3 minutos. Eso es la dedicación y la constancia que es posible que sea todo esto autodidacta. Esto es autodidaxia. ¿Ok? Em, pero como dije, no está disponible para todos, porque no todos van a hacerlo. Esto de aquí, si lo haces con cosas que te aburren, no lo haces. Si no te gusta el inglés, no lo vas a hacer. Si crees que el inglés es malo o es frustrante, no lo vas a hacer. Todo esto de aquí es solamente aplicable si tú tienes ordenado tu poder interno, ¿cierto? Y tienes la percepción correcta del inglés. ¿Ok? Y por último pasamos a la creación, que ya es donde tú logras crear tus propias frases e empiezas a hablar con tus oraciones originales. Ya no dependerás netamente de lo que aprendes directamente de los videos, de la repetición como tal, sino que ya serás capaz de crear oraciones desde cero. ¿Ok? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Supongamos que en la serie que están viendo y que están aprendiendo aparece esta oración. I am responsible for the outcome. ¿Ok? Y ustedes lo practican y con el shadowing que está acá abajo, van a automatizar la pronunciación, cómo se dice y con qué acento. Está automatizado, ¿cierto? Y además van a automatizar el significado. Lo van a ver tantas veces y ya van a saber que esto significa tal cosa. Y esto se logra, pues aquí llega la automatización. La automatización llega cuando tú instintivamente ya sabes que esto significa esto y no tienes que pensar mucho en ello. ¿Ok? Esto se automatiza y esto después tú lo puedes usar en situaciones que lo ameriten. Por ejemplo, eh, estás trabajando en una empresa donde habla inglés, ¿vale? Y tú justo quieres decir esto de acá, y lo dices así, you know, I am responsible for the outcome, ¿vale? Porque está automatizado. No piensas 2 veces, lo dices y ya. Entonces, automatizar significa que automatizas vocabulario, frases, etcétera, para usarla eventualmente en alguna circunstancia. ¿Ok? Y va a ser rápido y fluido. La creación, por otro lado, utiliza el conocimiento adquirido, automatizado como tal, para crear tus propias oraciones en la práctica. La creación es cuando tú creas desde cero tus oraciones, es cierto, pero tú puedes utilizar la automatización para apoyarte. Tú puedes combinar varias frases automatizadas para crear una nueva y esa es tu creación al momento de hablar. ¿Ok? Por ejemplo, supongamos que ustedes anteriormente les mostré, ¿cierto? Que decía, I am responsible for the outcome, ¿cierto? Eso significaba, yo soy responsable del resultado. ¿Listo? Automatizado. Supongamos que otra cosa que tengan automatizada es esta de aquí. I need to know the outcome. ¿Ok? Entonces ahí lo que ustedes van a hacer es decir, bueno, esto significa necesito saber el resultado. Perfecto. Y luego, supongamos que dicen o quieren decir, están en una conversación y dicen, oye, ¿cómo digo el resultado es importante? ¿Cómo digo eso? No entiendo, no entiendo. Pero se acuerdan de que ustedes aprendieron que el resultado significa the outcome. Y dicen, the outcome. Y luego, it's important. It's important. Y lo combinan, ¿cierto? Combinaron frases de cosas distintas para formar su oración original. ¿Ok? The outcome is important. La creación sería esa. Algo que esta oración como tal, chicos, no la encontraron o no estaba cuando estaban estudiando el video o el podcast con la técnica de repetición, no estaba. Pero en lo que sí estaba estudiando sí estaba, pues, algunas palabras. Y van combinándolas y van creando frases nuevas. ¿Ok? Una habilidad muy buena para los idiomas es la creatividad. La creatividad te ayuda muchísimo. Cualquier cosa que puedan hacer para estimular la creatividad les va a ayudar muchísimo, chicos. ¿Ok?
Entonces, hagamos otra. Vemos y aprendemos y automatizamos que no matter what you do, stay focused, ¿vale? Sabemos que esto significa no importa lo que hagas, mantente concentrado, ¿cierto? Entonces llega un día en donde estoy conversando con alguien y le quiero decir, necesito mantenerme concentrado. Y empiezas a ver, oye, y empiezas a recordar, mmm, en la película, ¿cierto? Salía I need to know the outcome. Ok, eso significaba necesito saber el resultado, ¿cierto? Entonces ahora quiero decir necesito mantenerme concentrado. Y empiezas a ver, oh, entonces podría decir I need to, perfecto, I need to. Y luego, mm, también salía stay focused. Stay focused es mantenerse concentrado. Entonces debería decir entonces I need to stay focused. En combinamos dos frases automatizadas para crear una nueva. I need to y stay focused para decir algo que no habíamos aprendido antes como tal en la repetición con los videos y tal, ¿no? Entonces, así es como funciona la técnica de la repetición, chicos. Como tal, ustedes con esto, con su trabajo constante y dedicación, van a poder hablar muy bien inglés por su cuenta y sin dedicarse a la gramática. Es muy interesante. Es muy, muy interesante. Entonces, lo que ocurre con estos chicos es que su nivel de comprensión va a elevarse, pero lo que ocurría antes es que casi no hablabas, ¿cierto? Y como no practicabas tanto, pues tu nivel práctico quedaba muy abajo. Con esta técnica tú vas a poder elevar tu nivel de comprensión con vocabulario interesante y tal, con tu nivel práctico, como puedes ver, puedes ir creando oraciones, automatizándolas y creándolas. ¿Ok? Entonces, tú puedes aprender solo, ¿ok? Que también es posible, pero seamos honestos, chicos, el hablar inglés es comunicarse con otras personas. Entonces, ustedes pueden hacerlo solo o pueden hacerlo en comunidad. Recuerden que tenemos clases gratis los días viernes y sábados, todas las semanas a las 9:30 de Chile. Y para unirse pueden escribirme a mi Instagram, ¿cierto? Que se va a dejar aquí. No, ahí está. Vale. Mi Instagram diciendo que quieren inscribirse a las clases gratuitas. Y con eso concluiría el video. Ahora me voy a quedar un rato con los chicos de que están aquí en Zoom en vivo para hacer una pregunta y respuestas y sería todo. Pero aquí acaba el video, chicos. Cualquier duda o consulta también me pueden hablar en mi Instagram. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Y recuerden ver la parte 1 de la psicología de cómo aprender inglés.